Hola, hola chicos, por acá la profe Kenny Peña, quien tiene el gusto y el agrado de impartir la cátedra de manifestaciones culturales. El día de hoy vamos a charlar sobre la unidad 3, llamada Artesanía Venezolana y sus disciplinas. Iniciamos con la definición o varias definiciones de lo que es la artesanía. Fíjense que se dice bueno, se dice no, es comprobable que la artesanía es uno de los recursos económicos, por decirlo de algún modo, que se aplica en nuestro país, pues, se aplica en Venezuela. Fíjense que se habla de que la artesanía es una manifestación cultural, una de las más importantes y representativas del país, que tiene una historia desde principios del siglo, donde el arte, el trabajo manual, se genera una expresión creativa, un talento, una habilidad, que es la que contiene todo artesano, especialmente la del lado venezolano. También se dice que la artesanía venezolana está muy influenciada por la cultura indígena, pues no son nuestros acentos y nuestros ancestros y nuestros orígenes, puesto que ellos trabajan lo que es la cestería, el tejido y la cerámica como una herencia cultural de esos pueblos indígenas, donde se manifiestan a través de diversas técnicas, obras, por diversas regiones del país. Seguidamente, pues hablamos entonces que la artesanía pues tiene ciertas clasificaciones y podemos mencionar que la artesanía se clasifica en la artesanía indígena, en la tradicional, popular, en la contemporánea o neoartesanía. Estas se realizan, pues su producción de bienes es más a útiles, a rituales, a estética. Todas estas artesanías conllevan a eso, pues constituyen una expresión en materia cultural de las comunidades de las etnias, que muchas veces son muy cerradas, muy cerradas. Sin embargo, aquí se describe estas tres artesanías o estas clasificaciones acá. Disculpe. Tenemos lo que es la artesanía indígena, que está pues determinada por la producción de bienes útiles, rituales y estéticos, y se constituye una expresión material de la cultura de comunidades con unidad etnia y relativamente cerrada. Por eso se dice que es una artesanía donde ustedes saben que las etnias indígenas pues tienen sus rituales, tienen sus creencias y sus hábitos. Y muchas veces por eso se habla de que es una etnia cerrada, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ver sus tradiciones. Luego hablamos de la artesanía popular, que es la producción de objetos y útiles al mismo tiempo que estéticos, que son realizados por un determinado pueblo donde se exhibe pues el dominio de diversos materiales procedentes de cada hábitat o de cada comunidad o de cada región donde se realiza. Y luego hablamos de la artesanía contemporánea, que es una producción de objetos más estéticos, más de adorno, más diferenciales, donde se aplican una serie de técnicas formales dependiendo de los contextos socioculturales y de los niveles económicos. Y esta es caracterizada por la transición de la tecnología moderna a la aplicación de la estética como tendencia. Seguidamente, vamos entonces a hablar de las características primordiales que tiene la artesanía. Se habla de que la artesanía representa uno de los registros de las comunidades desde épocas históricas, que era lo que les decía, como desde nuestros ancestros, esas herencias que se realizan y se han realizado. Se habla de que un producto artesanal utiliza materias primas pertenecientes a la explotación del lugar donde se está haciendo. A su vez, estas obras tienen un fin decorativo y muchas veces un fin práctico, ya que por lo general son utensilios que se pueden utilizar en otras cosas, no solo como algo. Hablamos entonces que los sellos creadores por los cuales se identifica cada región, estado o país al que pertenece, puesto que la artesanía tiene ciertas particularidades que van a depender de cada estado, de cada región donde se fabrica. Y por eso es que se dice que esta labor es una manifestación artística de artesanos venezolanos que se generó desde épocas donde las comunidades indígenas pues fueron descubiertas. Vamos a hablar de las disciplinas que conlleva que se fundamentan junto con la artesanía. Y vamos a empezar con lo que es la alfarería. La alfarería, fíjense que es el oficio de crear vasijas y otros objetos importantes de arcilla usando un torno como para moldearla.
Es una actividad milenaria, es decir, la alfarería tiene años de años, porque hablamos de la era ancestral, donde la emplearon nuestros antepasados con la elaboración de utensilios para su uso cotidiano, como platos, tazas, pero también tiene una parte ceremonial, una parte decorativa. No obstante, la alfarería tiene un valor simbólico, religioso, ceremonial, decorativo, utilitario, doméstico, puesto que dependiendo de la pieza que se fabrique, pues va a generar algún tipo de uso. Hablamos también de que la alfarería es el arte de la elaboración de vasijas en barro cocido y por lo tanto pues recibe ese nombre debido también a la comercialización de esas vasijas y el obrador al cual fue fabricado, o sea, desde los inicios. También se dice que se utiliza para hacer referencia a aquellas piezas realizadas sin esmalte o con barniz aplicado como en una única cocción. Por eso que se habla de esta alfarería. Seguidamente hablamos de la bisutería, que es la fabricación de diversos adornos, por decir así, con porcelana, alambre, tela, latón, pasta de pastel, de vidrio, esmalte, perlas cultivadas. Esta bisutería es muy amplia, dependiendo también del estado donde se dé. Por eso es que se dice que es un arte, pues se diseña con la prestación de generar un valor, dependiendo de los materiales que se usen, y es muy importante su fabricación, puesto que el objetivo es recubrirla con un metal precioso como oro, plata o rollo, para que llame más la atención y así se pueda vender. Hablamos también que los materiales más apetecidos para este tipo de prendas, se habla que es el cobre, las piedras, el latón, las fibras vegetales, el coco, el totumo, la caña flesa, las semillas, madera, cerámica, melón, tagua, bambú, grado. Por supuesto, todos estos materiales van a depender de dónde se realiza esa bisutería o dónde se realiza ese tipo de artesanía. Luego hablamos de la cantería. La cantería es aquella manifestación cultural que se realiza con la piedra, es decir, tallan la piedra de una manera natural, ligera, suave, porosa. eh, Usan un aislante de sonido las personas y una temperatura específica para poder construir grandes o pequeños monumentos o esculturas. Por eso se habla de que la cantería se refiere al tallado y pulido que realiza un artesano con sus manos para lograr una pieza de significado que vaya más allá de un simple utensilio de trabajo. También puede ser un adorno, algo muy sofisticado, por decirlo así, porque tiene que generar un uso específico. Luego hablamos de la cerámica, también decimos que es una expresión artística indígena. Dentro de las piezas que se elaboran, pues las vasijas, los vasos, las botellas, las cuentas, son muy variadas y pueden ser esféricas o semiesféricas, con asa, sin asa, puesto que los indígenas venezolanos eh, son los que más realizan este tipo de artesanía y también pequeñas esculturas que las tallan a mano y en piedra, donde esas tribus, pues hay ciertas tribus que se dedican a este tipo a realizar este tipo de indumentario o este tipo de artesanía, por decirlo de algún modo. Luego hablamos de la ebanistería, que la ebanistería está relacionada a la carpintería, pero es una técnica que contempla la manufactura a mano sobre algún tipo de mueble o algún tipo de elaborado. Fíjense que se dice que la ebanistería es un término que tiene un origen en la palabra ebano, que es una especie de madera de muy alta calidad, y se considera desde los inicios, desde hace siglos, para la fabricación de toda clase de mobiliario. Sin embargo, se habla de que esta ebanistería supone una serie de disciplinas que van a su lado, como en la marquetería, que es la técnica de unir diversos trozos de madera formando dibujos o formas geométricas, el tallado, que es este que se observa acá, este, el torneado, este acá, y la taraceta, que es similar a una marquería, aunque se utilizan diferentes materiales de la madera, como el nácar, el marfil, los metales, entre otros. Seguidamente hablamos de la cestería, que este es un oficio artesanal desde hace millones de años. Quien lo fabrica es, pues, también los indígenas fueron los que comenzaron con su elaboración.
donde utilizan fibras duras y semiduras con las que elaboran una gama de cestas que las usan para uso doméstico, también sombreros, petacas, estirillas, entre otros. Esta, en relación al anterior, es un trabajo con cuerdas y telar. Se aplica. Es importante resaltar que la cestería se produce en Venezuela, en Mérida, Táchira y Nueva Esparta. Es uno de los principales estados donde se realiza este tipo de artesanía. Hablamos entonces de que a través de la cestería o de ese mismo hilo que utilizan, de esas cuerdas de ese telar, se pueden elaborar bolsos, sombreros, que son hechos de cogollo de palma, que es una de las principales ingredientes que se utiliza en la cestería margariteña, puesto que las palmas son blancas y se extrae la fibra de esa palma y con eso se comienza a tejer la cesta. Luego hablamos de la herrería, que es el proceso que consiste pues en calentar las partes del hierro o acero para moldearlas en un instrumento gracias a un martillo y a un calentador donde se aplica un gas natural, bien sea carbón o a leña, se le va dando esa forma que nosotros queremos, determinada moldeadura que se desea hacer. Pero es un trabajo localizado en calor. Por eso se habla de que es una técnica pues que utiliza herramientas manuales como lo que es martillar, doblar, moldear o cualquier acción tendiente a dar forma a un metal cuando se encuentra en un estado de plástico o un estado sólido, pudiéramos decir. Por lo eso que se calienta y se somete a un proceso de forjación o de forjado. Ya para finalizar, lo que vamos a describir es la orfebrería, que es una técnica mediante la cual se entrecruzan hilos metálicos lisos, granulados, retorcidos, soldaduras entre sí, para generar un trabajo de calado. Es algo similar a la madera, pero es algo más fino y su superficie es mayormente calado. Fíjense que se habla que la orfebrería obtiene su identidad por posición de la joyería y la orfebrería natural se utilizan materiales alternos como resina, acrílico, semillas, aleaciones novedosas, entre otros. En la orfebrería contemporánea se obtiene su identidad, por lo que decía anteriormente, se le debe a lo que es la joyería. Fíjense que acá hay una serie de trabajos de orfebrería donde pues se mezclan materiales con piedras, metal con piedra, para generar creaciones muy bonitas. Miren esto. Ya para culminar, tenemos entonces las dos actividades. La primera, tienen que hacer dos mapas sobre la artesanía de dos regiones, que escogerán si van a escoger la región oriental, central, capital, occidental, insular, de los llanos o la zuliana, pues donde tomar en cuenta la creatividad, cómo ustedes expongan ese mapa para resaltar esas regiones. Y luego hacemos un foro con la opción de estas tres preguntas, que cuál considera que son las disciplinas de artesanía que se ponen en práctica en Venezuela, tienen que especificar, tomando en cuenta las regiones venezolanas, cuál de ellas se pone en práctica la cestería, la alfarería y la tejeduría. Y según su opinión, la cestería es una disciplina más importante de la artesanía de Venezuela, porque, si se fijan, son preguntas cortas que pueden pues contestar con su opinión. Cualquier duda, pregunta o sugerencia tienen el grupo y me pueden ubicar por ahí. Ya lo saben. Feliz noche. Chao, chao.